3 relatos de terror sobre brujas. La cazadora de brujas. Mi abuelita me compartió una historia que le había contado mi tatarabuela, una mujer cuya vida estuvo rodeada de lo inexplicable. Según ella, tenía el don de cazar brujas. Contaba que esta habilidad le fue concedida cuando era apenas una niña, a través de un listón rojo purificado, un regalo de una anciana del pueblo. La historia comienza con el hermanito recién nacido de mi tatarabuela, quien noches atrás era asediado por llantos incontrolables. Nadie en la familia podía descubrir la causa de su angustia, pero entonces comenzaron a circular rumores en el pueblo de que una bruja andaba rondando las azoteas. Algunos decían que habían visto que las bolas de fuego que solían verse en lo alto del cerro estaban bajando, al grado de que vieron una en lo alto de uno de los árboles más viejos del pueblo. Otros aseguraban que un guajolote sobrenaturalmente grande estaba deambulando por las noches, pero que en el día ya no se veía por ningún lado. Una de esas noches, mi tatarabuela despertó de madrugada con ganas de ir al baño. Este se encontraba al otro lado del patio, así que se encontró con la figura de una mujer parada sobre la azotea del cuarto de enfrente. La luna iluminaba perfectamente y podía ver cada detalle de aquel siniestro rostro. Mi tatarabuela, brava desde pequeña, se armó de valor y comenzó a gritarle de groserías y a tirarle piedras. La mujer dio un gran salto hacia un árbol cercano y, entre carcajadas burlonas, se perdió entre las hojas. Mi tatarabuela corrió hasta el cuarto de sus papás y les contó todo lo que había pasado. Estos no dudaron de ella y acordaron ir al día siguiente a buscar al padre para bautizar al bebé y así acabar con el acecho de la bruja. Pero al día siguiente, la sorpresa fue que el padre había salido del pueblo y tendrían que esperar a que llegara el sábado por la noche para dar la misa de domingo por la mañana. Mi tatarabuela sabía que su hermanito más pequeño no estaría a salvo esas 2 noches, así que fue a buscar a la anciana que años atrás, antes de que llegara el primer doctor, había sido la curandera del pueblo. Al llegar y contarle todo lo que había estado pasando por las noches, la mujer le aseguró que se trataba de una bruja que se quería llevar a su hermanito, por lo que le hizo aprender una oración muy poderosa para luego purificar juntas un listón rojo con el que atraparía a esa bruja. Esa misma noche, en un giro aterrador, despertaron todos escuchando cómo algo corría con desesperación en el techo. El hermanito de mi tatarabuela había desaparecido. La familia comenzó a buscarlo por toda la casa, pero no estaba por ningún lado. Mientras todos dormían, mi tatarabuela, que había decidido permanecer despierta toda la noche, observó cómo una criatura, similar a un guajolote, entró sigilosamente y se acercó a la cuna de su hermanito. Con un coraje asombroso, ella tomó el listón rojo y lo ató a una de las patas de la criatura. El listón, curado y listo para atrapar brujas, impidió que la criatura cambiara de forma y escapara. Pero su fuerza no mermó, ya que el guajolote, con una fuerza sobrenatural, tomó al bebé con una pata y con la otra arrastró a mi tatarabuela por la ventana y luego por toda la azotea. Ese fue el ruido que despertó a la familia. Al final, su papá, que con el ruido había salido corriendo a ver qué pasaba en la azotea, fue el que detuvo la arrastrada que le estaban metiendo a mi tatarabuela y rescataron a su hermanito. Mi abuela nunca me reveló el destino final de esa criatura capturada, pero sí me compartió un detalle escalofriante. No fue la única bruja que agarró, solo fue la primera de muchas. Al morir, mi tatarabuela insistió en ser enterrada con ese listón rojo. Creía fielmente que sin él, las brujas vendrían por su cuerpo y su alma. Relato de Mar S. Las vísceras de la bruja. De niño me encantaba ir de vacaciones al rancho de mis abuelos, en Veracruz.
Entre las muchas experiencias escalofriantes que viví con ellos, me gustaría compartir con esta comunidad la más aterradora que me tocó vivir. Una tarde cálida, mi abuelo y yo habíamos decidido dar un paseo a caballo, algo que disfrutábamos con frecuencia. Sin embargo, ese día vimos algo al borde del camino que nos hizo detenernos. Yo fui el primero que vio lo que parecía un rastro de sangre fresca. Recuerdo perfectamente aquel color rojo brillante y viscoso. Al preguntarle a mi abuelo de qué se trataba, no supo responder de inmediato, así que, intrigados y preocupados, decidimos seguir el rastro. Recuerdo perfectamente a mi abuelo sacando el machete y verlo brillar a la luz del sol del atardecer. A medida que avanzábamos, un olor nauseabundo y penetrante impregnó todo el ambiente. Bajamos de los caballos y entre los arbustos descubrimos las vísceras regadas de un animal. Un montón húmedo y brillante de entrañas que se derramaban sobre la tierra en un macabro hallazgo. Mi abuelo, con una expresión grave y preocupada, comenzó a buscar frenéticamente alrededor mientras que con una mano tocaba la cruz de plata que colgaba sobre su pecho. Guardó su machete y buscó en su bolsa de cuero. Sus ojos se posaron en un guajolote que estaba trepado en un árbol cercano, observándonos con una quietud escalofriante. Sin quitarle la vista de encima al ave, mi abuelo comenzó a orar en voz baja. De su bolsa sacó un puño de cal y la esparció sobre las vísceras. En ese momento sucedió algo que si no hubiera visto con mis propios ojos, no creería. El guajolote empezó a retorcerse y a emitir gritos desgarradores, sonidos que parecían más humanos que animales. No era un sonido propio de los guajolotes, sino que parecían los gritos de una mujer sufriendo una agonía terrible. Los caballos comenzaron a inquietarse y tuve que calmarlos para que no salieran corriendo y nos dejaran ahí. En ese momento, un golpe seco sonó a mis espaldas. Al voltear, vi que el ave había caído muerta desde el árbol. Mi abuelo, con movimientos rápidos y decididos, prendió fuego tanto a las vísceras como al guajolote. Una vez que el fuego se redujo a cenizas, mi abuelo hizo la señal de la cruz en el aire y se volvió hacia mí. Su voz era seria y baja cuando explicó lo que acabábamos de presenciar. No era otra cosa más que obra de una bruja. Según me explicó, la bruja había sacrificado al animal y se había metido en su piel en un acto oscuro y perverso. Su propósito seguramente era el de pasar desapercibida durante la noche y robar a algún recién nacido del pueblo cercano, pero no contaba con que mi abuelo conocía perfectamente sus artimañas. Si yo no hubiera visto caer del árbol aquel animal sin vida, no lo hubiera creído. Hasta el día de hoy me genera un escalofrío terrible el pensar que esas criaturas pueden robar el pellejo de otro animal y hacerse pasar por ellos. Me pregunto si podrán hacer lo mismo con una persona. Relato anónimo. Las brujas de la Huasteca. Vivo en la Huasteca, en un municipio famoso hasta el punto de atraer investigaciones paranormales y documentales sobre un lugar peculiarmente inquietante, muy cerca de mi hogar. Resido cerca de la curva que muchos en San Luis podrían reconocer, aunque prefiero omitir detalles exactos. Una tarde, mientras cortaba una planta de mango en mi terreno, una herencia de mi padre, me tomé un momento para descansar. Era un terreno amplio, rodeado de pretiles largos, reliquias de mi infancia que nunca quise remover. Al caer la tarde, noté a lo lejos una luz azul y amarilla que resplandecía con una belleza extraña. Me quedé observándola hasta que se hizo completamente oscuro, y entonces decidí bajar de mi posición en el árbol. Intrigado por aquel fenómeno que claramente no eran luciérnagas, tomé una lámpara y mi machete, y me aventuré por la vereda hacia el origen de aquellas luces. A medida que me acercaba, comencé a escuchar gritos desgarradores de un niño que pedía ayuda. Aceleré el paso, movido por el instinto de socorrerlo. Al llegar al monte, la escena que se presentó ante mí era surrealista y terrorífica. Una mujer estaba envuelta en llamas,
danzando frenéticamente mientras estiraba sus brazos y movía sus piernas de manera extraña. Podía ver claramente sus largas uñas y una falda que se movía con ella. Pensé inmediatamente en la Llorona, pero lo que siguió confirmó que no se trataba de un simple espectro. De repente, otras 3 bolas de fuego cayeron al suelo, revelando su forma. Eran mujeres, brujas como las que describía mi madre. Estaban buscando algo, tal vez guiadas por el olor de mi sudor. Comenzaron a danzar y a emitir un sonido agudo, como el grito de las chachalacas. A la luz de la luna, vi como una de ellas arrastraba a un niño pequeño por los cabellos y luego, horrorizado, presencié cómo lo mordían entre todas. Paralizado por el terror, no pude intervenir mientras elevaban al niño al cielo, derramando sangre sobre la hierba y desaparecían hacia la sierra, llevándose lo que quedaba de esa pobre criatura. Devastado y aterrado, regresé a mi casa llorando por la impotencia y el miedo. A la mañana siguiente, con el corazón aún pesado, salí a comprobar si lo que había vivido había sido una pesadilla. Pero no, la hierba estaba manchada de sangre, un testimonio mudo del horror nocturno. Avisé a las autoridades, pero desestimaron mi relato, tratándome como a un loco. He guardado silencio sobre lo ocurrido hasta ahora, y aconsejo a todos que protejan bien a sus hijos, pues esas brujas son despiadadas, son reales y están allá afuera. Relato de Pedro. Soy Christopher Doden. Buenas noches.